Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos aquellos pilotos con tanto talento para dar, tantas victorias más para conseguir, tantos títulos mundiales más para conseguir o conseguir su primero, pero lamentablemente la tragedia se cruzó en su camino muy pero muy rápido. En síntesis, se fueron muy pronto. Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de aquellos pilotos que tenían un gran talento para explotar, ganar más grandes premios, más campeonatos, pero lamentablemente la tragedia los encontró en un circuito ya sea de Fórmula 1 o de otras categorías. Viajamos muy atrás en el tiempo, 1961, para hablar del alemán Wolfgang von Trips. Von Trips necesitaba solo un tercer puesto en Italia para ser campeón del mundo, el primer alemán en ser campeón de la Fórmula 1, pero lamentablemente un toque en la largada con Jim Clark, aparentemente culpa del piloto escocés, le hizo perder el control al piloto alemán de Ferrari, perder la vida, él y perder la vida a 14 espectadores, una verdadera tragedia, y además fue tal el suceso que Ferrari decidió retirar los coches para la última carrera que quedaba del campeonato del mundo, y el campeón fue, irónicamente, su compañero de equipo en Ferrari, el norteamericano Phil Hill. Por su parte, Von Trips, con 33 años, perdió la vida, y ese año, en 1961, había hecho un circuito de kart que unos días antes de su muerte fue comprado por Rolf Schumacher en Kerpen, Alemania. ¿Y quién es Rolf Schumacher? El padre de Michael Schumacher y Ralf Schumacher. Así que el séptuple campeón del mundo comenzó a dar sus primeros pasos en el automovilismo en el circuito de kart que era anteriormente de Wolfgang von Trips, conexión alemana en la Fórmula 1. Bien, dejamos a von Trips y hablamos ahora del escocés Jim Clark, uno de los pilotos más espectaculares y para muchos el mejor piloto de la historia. Tal vez los números no lo pueden testificar, pero si vemos, ganó 25 carreras, lo que era todo un suceso en aquel momento, superando a Juan Manuel Fangio, 33 pole positions, 2 campeonatos mundiales, 63, 65 y un subcampeonato. Pero lamentablemente a los 32 años, Jim Clark encontró la muerte corriendo una carrera de Fórmula 2, increíble, en Hockenheim, Alemania. El piloto que siempre estuvo ligado a Lotus perdió la vida, y luego su récord de 25 victorias iba a ser superado por otro escocés volador, Jackie Stewart, que iba a tener 27 unos años después. Jim Clark, increíble, perdió la vida en Fórmula 2 a los 32 años con muchos títulos más para conseguir. Ahora subimos unos años para hablar del austríaco Jochen Rindt, quien en Italia, y luego de dominar por completo esa temporada de 1970 con un Lotus, típico del equipo Lotus, autos completamente eficaces, veloces, pero muy inseguros. Los de Colin Chapman, perdió la vida en la clasificación en Monza, en Italia, Jochen Rindt, pero era tal la diferencia que llevaba que se consagró campeón igual sin participar de las últimas 4 carreras. El primer y único campeón post-mortem en la historia de la Fórmula 1. Su campeón fue Jackie Ickx, el belga, quien dijo que era mejor no haber salido campeón porque le parecía injusto ganar un título de esa manera. Jochen Rindt tenía solo 28 años. Ahora hablamos de Pedro Rodríguez, el piloto mexicano ganador de 2 grandes premios, corrió en Lotus, corrió en Ferrari y perdió la vida corriendo una carrera de resistencia sin prácticamente importancia en Nuremberg, Alemania, a los 31 años. Increíble lo de Pedro Rodríguez, que luego fue homenajeado, ya que el circuito donde corre en la actualidad la Fórmula 1 y corrió en los 70, en los 80 y en los 90, se llama desde 1973 Hermanos Rodríguez, en honor a él y a su hermano Ricardo. Ahora hablamos de François Severt, quien era compañero y protegido de Jackie Stewart en Tyrrell. Toda la carrera del piloto francés ligada a Tyrrell del 70 para adelante, y en 1973 Jackie Stewart se retira y en el 74 iba a ser el año de Severt, donde iba a tomar la posta del equipo Tyrrell, el equipo campeón con Jackie Stewart, e iba a ser el número 1. Severt anteriormente ya había ganado un gran premio de Fórmula 1, pero no,
Lamentablemente, la última carrera de 1973 y a los 29 años encontró la muerte clasificando en el Gran Premio de Estados Unidos, y su compañero Jackie Stewart, por respeto, decidió no correr su última carrera en Fórmula 1, que iba a ser su Gran Premio número 100. François Severt, con tanto para dar, con una cantidad de años importante por delante y con una proyección a campeón mundial, seguramente perdió la vida a los 29 años. Ahora saltamos unos años y hablamos de Ronnie Peterson, el piloto sueco, el sueco volador, seguramente el piloto más rápido de los 70, subcampeón en el 71, subcampeón en el 78, pero ese año, en el 78, en Monza, Italia, otra vez la tragedia en la largada, se produce una gran escaramuza y Ronnie pierde la vida manejando un Lotus. Perdió la vida a los 34 años con 10 victorias, el sueco Ronnie Peterson, uno de los pilotos más representativos de la década del 70 en la Fórmula 1. Ahora, justamente hablando de pilotos representativos en la Fórmula 1, Gilles Villeneuve, ligado tremendamente al corazón tifosi, al corazón ferrarista, subcampeón en el 79 con la escudería de Maranello, y en el 82, uno de los principales candidatos al campeonato. La cosa se pone fea con Didier Pironi, su compañero en San Marino. Villeneuve queda completamente ofuscado y para la carrera siguiente, tratando de bajarle el tiempo justamente otra vez a su compañero Pironi en Zolder, manejando un poquito a lo loco, se lleva por delante en clasificación. El Arrows de Jochen Mass vuela por el aire y pierde la vida a los 32 años. Gilles Villeneuve, el piloto que todo lo podía hacer arriba de un auto de Fórmula 1, todo. Manejar de costado, manejar a los rally, lo hacía todo. Lamentablemente a veces se le iba un poquito la mano y así terminó su carrera con 6 victorias y un subcampeonato. Y miren la casualidad del destino que ahora hablamos de Didier Pironi, su compañero, que tomó el liderato del campeonato mundial de manera muy convincente y muy cómoda, pero Pironi estaba con un poquito de presión, había tenido muchos altercados ese año, pero dominaba la categoría, aunque manejaba a lo loco y un poquito pasado de vueltas, y justamente en Alemania, en Hockenheim, con una lluvia torrencial clasificando, se llevó por delante a su compatriota Alain Prost con el Renault, y le pasó prácticamente lo mismo que a Villeneuve, pero Pironi resistió, no falleció allí. A los 30 años siguió con vida, pero ¿a qué precio? Tuvo que pasar por más de 30 operaciones para volver a caminar y no pudo volver a correr en Fórmula 1 porque cobró el seguro que no podía correr por lesiones, y si quería volver a correr tenía que pagar una gran cantidad de plata al seguro que lo había indemnizado. De hecho, en el 86 estuvo probando para el equipo AGS y el equipo Ligier, pero no, al final no volvió. ¿Y qué hizo? Se fue a correr motonáutica, y en 1987 sufrió allí, corriendo en motonáutica, un accidente mortal y allí perdió la vida a los 35 años el ex piloto de Fórmula 1, Didier Pironi. Su pareja iba a dar a luz, luego de la muerte de Pironi, a unos gemelos que le iba a poner de nombre Gilles y Didier. Dejamos a Pironi y ahora hablamos de Elio De Angelis, quien en 1986, luego de varias temporadas en Lotus del 80 al 85, se va a Brabham a probar suerte y a cambiar un poco el aire con Brabham BMW. No empieza muy bien, ese Brabham era un auto bastante complejo, un auto prácticamente pegado al piso, y luego de 4 carreras va a hacer unos test privados a Paul Ricard, que le iba a tocar a Riccardo Patrese, pero Elio De Angelis pidió permiso para hacerlo él en lugar de su compatriota Patrese, y lamentablemente en plena recta Elio perdió el control de su coche, ya que se le voló el alerón trasero a más de 300 km por hora. El auto se despistó y fue un verdadero desastre. Además, recordemos, había muy poca emergencia, ya que era una prueba privada del equipo Brabham, eran otros tiempos, y en 1986, con 2 victorias en grandes premios y solo 28 años, y tratando de buscar un nuevo horizonte en otro equipo de Fórmula 1, Elio De Angelis perdió la vida. Un gran pianista, Elio De Angelis, y también decían un playboy de aquellos días. A los 28 años perdió la vida Elio en unos test privados en el circuito de Paul Ricard en Francia. Ahora hablamos de Ayrton Senna, quien en 1994, con 41 victorias, más de 60 pole position ese año, iba a llegar a la número 65 y 3 títulos mundiales, maneja para Williams,
donde se suponía que iba a ganar el campeonato de punta a punta, no le fue fácil, y llegando a la tercera carrera y con mucha presión, ya que en las dos primeras no había sumado puntos, y Schumacher, quien inesperadamente era su máximo rival, no había muchos tampoco, había ganado las dos. Senna en la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino en Imola, y en punta perdió el control de su Williams FW16, se estrelló contra Tamburello y una pieza de suspensión aparentemente entró por su casco y le quitó la vida al tricampeón mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Se podría decir que en ese momento el deportista más famoso del mundo. 3 títulos, 41 victorias, 65 pole position. ¿Qué más se puede decir de Ayrton Senna? Hacía 12 años que no había en un gran premio un fallecimiento. Recordemos que lo de De Angelis fue en test privado, pero la última muerte había sido la de Riccardo Paletti en Canadá en 1982 durante un fin de semana de Gran Premio. Subimos unos años para hablar en el 2014, 20 años después, de Jules Bianchi, el piloto francés con un gran futuro ligado al equipo Ferrari, ya que era piloto de la Academia Ferrari a largo tiempo y había sido prestado para ser piloto de prueba de Force India, luego piloto oficial de Marussia, pero siempre bajo el ojo y el contrato de Ferrari. Y en Japón 2014, con una lluvia torrencial, perdió el control de su coche y fue a dar justamente, esto es increíble realmente, contra una grúa que estaba sacando el auto de Adrián Sutil, que se había despistado una vuelta antes. El golpe fue frontal a más de 120 km por hora y allí quedó internado Jules Bianchi desde octubre del 2014 a julio del 2015. Y a los 25 años de edad, luego de todo ese tiempo internado, perdió la vida. La primera muerte en la Fórmula 1 en 20 años. Bien, gente, aquí hemos recordado a varios pilotos con talento. Por supuesto que puede haber muchísimos más, pero esto era para resumir aquellas épocas muy trágicas, sobre todo de los 60 y los 70, que por suerte fueron disminuyendo en los 80, en los 90 y se volvieron casi, se podría decir, casi nulas hasta lo de Jules Bianchi en 2014. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así no se pierden ninguno. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.